Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Francisco Javier Armas Cortés, soy profesor del Colegio de Italiano en la Escuela Nacional Preparatoria en el plantel número 8, Miguel de Schultz. Y el día de hoy, en este ciclo de conferencias en conmemoración del Holocausto y también algunas temáticas sobre la Segunda Guerra Mundial, me gustaría platicarles sobre un autor que le toca vivir y desarrollar su quehacer literario durante estos años de conflicto. Mi ponencia se titula Entre páginas y guerra, el legado literario de Cesare Pavese. Y bueno, inicialmente me gustaría introducirlos, darles un poco de contexto sobre el país en cuestión del que se aborda en esta ponencia, que es Italia, y un periodo, un episodio que muchos italianos incluso lo llaman uno de los episodios más tristes de la historia italiana, pues el arribo del fascismo. En octubre de 1922, el rey Víctor Manuel III nombra como primer ministro de Italia al dirigente del partido fascista, Benito Mussolini, nombre que seguramente no suena. Poco tiempo después, el partido fascista establece tal cual una verdadera dictadura. Para la época, recordemos que Italia es una república, perdón, es una monarquía. Todavía existe la figura del rey y pues también se encuentra un primer ministro. La figura del rey realmente durante la época fascista pierde casi todo el poder, no se involucra en cuestiones políticas. Durante los casi 20 años de dictadura fascista va a ser este primer ministro, Benito Mussolini, quien va a tener el control de la península. En 1938 los fascistas aprueban leyes antisemitas y esto se debe en cierta parte por la presión de la Alemania nazi. Recordemos que cuando Italia decide entrar a la Segunda Guerra Mundial lo va a hacer en alianza con la Alemania de Hitler. Y obviamente, pues también la ideología nazi. Las leyes antisemitas que se aprueban en Italia prohíben, entre varias cosas, uno, que exista matrimonio entre judíos y no judíos. Existe un gran despido a profesores judíos que los retiran de las escuelas públicas y también sucede también el caso de la reclusión, ¿no? Mandan a judíos extranjeros que tenían la calidad de refugiado, que viven en Italia con calidad de refugiados, los mandan a campos de detención, donde vivían, por decirlo de alguna forma, en condiciones tolerables, lo voy a poner entre comillas, porque las familias seguían unidas, seguían viviendo juntas, los mismos campos de retención, pues ofrecían escuelas y eventos sociales, ¿no? Digo condiciones tolerables entre comillas porque no lo podemos comparar este tipo de condiciones con aquellas que sucedían en campos de exterminio, ¿no? Como en Auschwitz, por ejemplo. Entonces, posteriormente, conforme el conflicto bélico va progresando y se va agravando, por supuesto que va a haber muchísima deportación de judíos a campos de judíos italianos a campos de exterminio en otras partes de Europa. Obviamente, este panorama conflictivo, este panorama bélico, también va a generar un sentimiento de muchos italianos de oponerse, no necesariamente judíos, en general, de oponerse al régimen fascista. Eh, en los últimos años del fascismo se va, eh, se va a generar ese famosísimo movimiento, la resistencia o la resistencia italiana, con los famosos partigiani, que van a hacer todo lo que esté en sus manos, en su organización interna dentro de Italia, pues para derrocar al régimen fascista. Bueno. Yo les voy a hablar de un autor, Cesare Pavese, un autor que le toca vivir, ¿no? Gran parte de todo este conflicto y que todo este conflicto, todas esas experiencias en la guerra y también su misma formación, pues va a ayudarle muchísimo a desarrollar la temática de su estilo literario, tanto las temáticas como pues el eje que rige al pensamiento de Cesare Pavese. Bueno, los primeros años de vida de Pavese, podemos decir que, bueno, él nace en 1908, el 9 de septiembre, en un pequeño pueblito que se llama Santo Stefano Belbo, en una región al norte de Italia que se llama Piemonte. En esta región y donde el pueblito donde vive, donde nace Cesare Pavese, se encuentra muy cerca de la zona del Langhe, que son
Pues es, digamos, una zona natural, llena de colinas, de ríos, muy verde. Vamos, es una escena, una zona muy natural, visualmente atractiva. Y él la considera, ¿no? La describe como il luogo dell'anima e dell'universo mítico, es decir, es el lugar del alma y del universo mítico. Este sitio, a pesar de que no va a ser donde va a pasar gran parte de su vida, en realidad gran parte de su vida la va a vivir en Turín, en la capital de la misma región llamada Piemonte, eh, para Cesare Pavese, Santo Stefano Belbo va a ser un lugar al cual siempre va a querer recurrir, siempre va a tener en cuenta, y lo vamos a ver también a través de sus poesías y de su narrativa. Dice, le escribe en una de sus obras que se llama La Luna e Falò: un paese ci vuole non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo, que anche cuando non ci sei, resta ad aspettarti. Prácticamente nos dice que a los pueblos de donde venimos, nuestro lugar de origen, hay algo ahí, ¿no? Que se queda en la gente, en las plantas, en la tierra misma, hay algo que dejamos. E incluso cuando no estamos ahí, ese algo que dejamos siempre va a estar ahí para esperarnos. Entonces, esta temática de volver, ¿no? De pensar a este lugar tan de añoranza, va a ser una constante en la obra de Cesare Pavese. Bueno, posteriormente Cesare Pavese se traslada a la ciudad de Turín, les repito, es la capital del Piemonte. Su padre fallece cuando Pavese es apenas un niño, entonces también esto va a ser un gran shock para Pavese, cambiar su lugar de residencia, su lugar de origen de ensueño tan natural, a vivir en una gran ciudad del norte de Italia. En los años 20 se inscribe al Liceo Ginnasio Massimo d'Azeglio, que es como el relativo a la preparatoria, y ahí conoce al profesor Augusto Monti, va a ser su profesor, de una corriente crociana, que tiene que ver una corriente filosófica italiana, y también es un gran intelectual antifascista. Estas ideas antifascistas, estas ideas que van en contra del régimen, pues para Pavese va a ser algo que lo va a formar continuamente ya desde temprana edad. También en este periodo, en su formación en el Liceo Gimnasio, va a conocer muchas figuras muy importantes en su vida y va a ser grandes amigos que posteriormente también ellos le van a ayudar a formarse como escritor. Por ejemplo, a Leone Ginsburg, a Massimo Mila, Norberto Bobbio, famosísimo jurista que hoy día se lee en las facultades de Derecho, a Giulio Einaudi, entre otros, con quienes también va a formar el primer núcleo de una famosísima editorial italiana llamada Casa Einaudi. Bueno, durante esos años también descubre su gran pasión por la literatura, sobre todo por la literatura norteamericana. Se va a titular, después de inscribirse a la Facultad de Letras y haber estudiado literatura, se va a titular con una tesis del famosísimo poeta Walt Whitman. Y a partir de estos años, pues va a empezar su carrera como traductor de literatura inglesa, va a también ser crítico literario y también empiezan sus primeros textos como escritor, como literato. Eh, en 1935, Pavese va a ser confinado en Brancaleone, que es una ciudad hasta el sur de Italia, por actividades antifascistas. En estos años él intercambia correspondencia con una activista comunista y antifascista, de la cual Pavese se enamora. Se descubren estas cartas, entonces él es condenado a estar encerrado 3 años. La condena baja de 3 a 1 año, y posteriormente de su liberación, cuando intenta retomar el contacto con la activista, se da cuenta que ella ya se había casado y esto va a ser un gran golpe también para Pavese. Posteriormente a su liberación, él escribe Lavorare Estanca en 1936, que va a ser, digamos, su obra inicial con la cual va a empezar a entredejar ver eh, la poesía y las temáticas muy existencialistas que lo caracterizan. También en esos años y hasta el día de su muerte va a escribir Il mestiere di vivere o El oficio de vivir, que va a ser una especie de diario personal en el cual vamos a ver la figura de Pavese, una perspectiva muy introspectiva, mejor dicho, donde va a reflexionar, donde va a analizar muchas cuestiones que tienen que ver con el vivir, con la existencia misma, sobre el sentido de la vida.
En 1938 el panorama es un poco más, a pesar de estar aún en el régimen fascista y poco antes de que Italia entre a la Segunda Guerra Mundial, el panorama va a ser un poco más estable para Pavese. Se va a fundar la casa editorial Einaudi, junto con muchos de sus colegas, que también conoce, los conoce desde el liceo, a Giulio Einaudi, a Leone Ginsburg, Jaime Pintor, Carlo Muscetta, Mario Alicata, otros colaboradores como el jurista Noberto Bobbio, Elio Vittorini y también Natalia Ginsburg, que es otra famosísima escritora italiana. Y para Pavese, este periodo de su vida va a ser sumamente confortante. Va a ser una experiencia para Pavese muy idealizada y se va a sentir realmente a gusto. Los va incluso a considerar como una familia. Va a ser realmente el periodo en el cual Pavese empieza a desarrollar su quehacer literario con mucha fascinación. Ya para 1940 escribe La Bella Estate, o el verano, el buen verano, por traducirlo de alguna forma, con el cual va a ganar el premio Strega, uno de los premios más importantes para los escritores en Italia. Entonces, ya para la época Pavese es ya un personaje, un escritor consolidado, un escritor reconocido. No obstante, bueno, pues 1940 Italia decide entrar a la Segunda Guerra Mundial, como les había comentado, en alianza con la Alemania nazi. Obviamente esto va a complicar por completo la situación política, el bienestar social en la península itálica. Son llamados a la guerra los italianos, Pavese, por cuestiones de salud, no es considerado apto para participar en la guerra, por lo cual desde 1943 hasta el día de la liberación de Italia se refugia en la casa de su hermana, sin tener contacto con el exterior, es decir, se mantiene alejado por completo del conflicto bélico. También para estos años, en 1943, cuando cae el fascismo, muchos de sus amigos van a participar en el grupo de la Resistencia, que van a ser estos pequeños grupos que van a intentar oponerse, que primero se oponen al régimen fascista y posteriormente intentan expulsar a los alemanes nazi que ocupan el territorio italiano apenas el régimen fascista cae. Pavese no participa en la resistencia, se mantiene aislado, se mantiene refugiado fuera de la guerra. Y esto para Pavese pues va a ser también un duro golpe cuando concluye la guerra, porque se va a sentir muy arrepentido. Muchos de sus amigos van a morir en la guerra, muchos van a morir siendo partigiani, es decir, miembros de la resistencia, y esto para Pavese va a ser un duro golpe, un arrepentimiento constante. Escribe entre el 47 y el 48 La Casa en Colina, en el cual va a estar narrando un poco sobre su experiencia durante estos años de confinamiento. Para sus últimos años, eh, Pavese ya nuevamente retoma su quehacer literario. Vemos una unidad temática muy constante en Pavese, ¿no? Su poesía muy mística, también a veces muy fúnebre. También vamos a ver un pensamiento, una corriente tal vez un poco incluso triste en la poesía de Pavese. Y se mantiene esta cuestión existencialista, el buscar también el sentido de la vida misma. Retoma también sus labores en la editorial Einaudi. Ahí va a estar tutelando al joven Italo Calvino en 1948. Italo Calvino entra a formar parte de la redacción de la casa editorial. Desde sus primeros contactos, Pavés identifica un gran potencial que va a tener este joven escritor y posteriormente, pues Italo Calvino se va a desarrollar como uno de los más grandes escritores de la literatura italiana contemporánea. Para la noche del 26 y 27 de agosto de 1950, Cesare Pavese lamentablemente decide acabar con su vida en un hotel en la ciudad de Turín, dejando muchísimas obras sin publicar, serán publicadas posteriormente. Y pues bueno, pues lamentablemente hubo una gran serie de factores que hicieron que Pavese quizás haya decidido tomar esta decisión. Una de ellas, por ejemplo, fue un amor fallido que tiene con una actriz norteamericana, Constance Dowling, a quien de hecho le dedica sus últimos versos y una de las poesías
más famosas que ha sido traducida en varios idiomas, y con la cual se le conoce mucho a Cesare Pavese, la poesía Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Aquí en el lado derecho les he puesto la traducción en español y bueno, voy a permitirme leer la poesía en italiano para concluir y para darles un poco eh, para ver tal cual, ¿no? Una obra, un texto escrito por Pavese. Dice, verrà la morte e avrai i tuoi occhi, questa morte che ci accompagna dal mattino alla sera, insonni, sorda, come un vecchio rimorso o un vizio assurdo. I tuoi occhi saranno una vanna parola, un grido taciuto, un silenzio. Così li vedi ogni mattina quando su te sola ti pieghi nello specchio. Oh cara speranza, quel giorno sapremo anche noi che sei la vita e sei il nulla. Per tutti la morte è uno sguardo. Verrà la morte e avrai i tuoi occhi. Sarà come smettere un vizio, come vedere nello specchio riemergere un viso morto, come ascoltare un labbro chiuso. Scenderemo nel gorgo muti. Y bueno, aquí tenemos en el lado derecho tenemos la traducción, una posible traducción, donde se evidencia, por supuesto, la constante temática de Pavés, esta temática un poco fúnebre y también una temática, eh, pues bueno, un poco existencialista. Bueno, de mi parte sería todo. Espero que con esta breve conferencia hayan tenido un panorama general del poeta. Les comparto las referencias y también los invito pues a leer, por supuesto, a leer si les gustó la poesía, a descubrir más obras literarias de este escritor que definitivamente vale la pena leer. Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos.